Existe algo que los usuarios computacionales comunes y corrientes han usado día tras día, y al parecer no se percatan de la importancia de este componente de la computadora. El propósito del video será precisamente informarles lo que es y cómo comprobar que funcione correctamente. A continuación, documental de la fuente del poder. Antes de dar el mantenimiento a la fuente de poder, necesitamos saber qué es la fuente de poder, ya que si esto se realiza sin ningún tipo de conocimiento, probablemente tú como usuario no la reconocerás al abrir el equipo. Una fuente de alimentación o fuente de poder es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro en una o varias tensiones continuas que alimentan los distintos componentes y circuitos de la computadora. Exactamente como dijo nuestro experto, la fuente de poder sirve para convertir la tensión de la electricidad que entra de los contactos eléctricos de nuestro hogar. Pero ¿sabías que este proceso se lleva a través de fases? A continuación, revelaremos cuáles son dichas fases. Fase 1. Transformación. En esta fase se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente. Esta puede variar entre 220 voltios o 125 voltios dependiendo del continente en el que vivas. En resumen, en esta fase se consigue que la tensión disminuya a un voltaje de 5 a 12 voltios. Fase 2. Rectificación. Debido a que la corriente que nos ofrece la compañía eléctrica sufre variaciones en los voltajes, no nos sirve aún para poner a trabajar la computadora. En esta fase lo que se busca es simplemente pasar la corriente alterna continua mediante un componente llamado rectificador de Graetz. Con esto se logra que el voltaje no disminuya de 0 voltios y que siempre se mantenga por encima de esta cifra. Fase 3. Filtrado. Después de que la señal no baja de 0 voltios, se podría decir que esta corriente ya es continua y no alterna. Sin embargo, aún no es posible trabajar con este voltaje debido a que todavía no es 100% constante. Se puede decir que hay ciertas variaciones. Lo que se hace en esta fase es aplanar la señal mediante el uso de condensadores, los cuales se encargan de retener la corriente y pasarla lentamente. Fase 4. Estabilización. Ya una vez superadas las etapas anteriores, se tiene una señal continua y muy óptima. Aún así, se necesita estabilizar la señal al 100% para evitar que cuando aumente o disminuya la señal, no afecte la salida de esta. Esta fase se realiza con un regulador. Bien, ahora ya sabes identificar cuál es la fuente de poder y por qué fases atravesó la corriente para poder alimentar los componentes de nuestra computadora. Ahora mostraremos cómo desmontarla y observar mediante un multímetro cómo determinar si los voltajes que nos está brindando son los correctos o si alguno de los contactos no funciona correctamente. Antes de continuar con las pruebas, requerimos cierto material necesario para comprobar si nuestra fuente de poder enciende. El material necesario para lograr esto es la fuente de poder con un cable de corriente, un cable conductor, es decir, un clip sujetador de papel normal, y un multímetro. El multímetro es un aparato que nos puede ayudar a medir la corriente eléctrica. Bien, ya que tengas el material, prosigamos con lo siguiente. Por cierto, casi lo olvidaba, también necesitaremos un desarmador.
Y en el otro menos 5 volts. ¿No se lo veía otra cosa? Ahí está. Con gris debe ser 5 volts.